Los verdaderos orígenes del catolicismo según la Iglesia Católica y la Biblia. El catolicismo tiene sus raíces en el mismo origen del cristianismo, comenzando con la vida, muerte y resurrección de Jesucristo. La Iglesia Católica sostiene que fue Jesús quien, al establecer su comunidad de discípulos y otorgar a los apóstoles la misión de llevar su mensaje a todas las naciones, sentó las bases para lo que se convertiría en la Iglesia. En los Evangelios y el Nuevo Testamento, encontramos relatos y enseñanzas que la Iglesia Católica considera el fundamento de su existencia, de su estructura y de su misión. La Iglesia Católica afirma que, desde los primeros días, su autoridad y tradiciones han sido transmitidas de generación en generación, formando la continuidad histórica de la fe cristiana. Su estructura jerárquica, su doctrina, sus sacramentos y su papel en el mundo se fundamentan en la Biblia, en los escritos de los primeros padres de la Iglesia y en la tradición apostólica. En esta extensa revisión, exploraremos cómo la Biblia y las enseñanzas de la Iglesia Católica reflejan el origen, propósito y evolución del catolicismo a lo largo de los siglos. 1. Jesús como fundador de la Iglesia. Para la Iglesia Católica, Jesús es el fundador de la comunidad cristiana, y la Biblia respalda esta afirmación en pasajes clave. En el Evangelio de Mateo, Mateo 16:18, Jesús declara a Simón Pedro, «Tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia». Este versículo ha sido interpretado por la Iglesia como la fundación explícita de la institución que continuaría la misión de Cristo. Pedro, considerado el primer papa, recibió la autoridad para guiar a los fieles, y la Iglesia afirma que todos los papas sucesores de Pedro son los continuadores de esta línea de liderazgo espiritual y doctrinal, lo que se conoce como la sucesión apostólica. El catolicismo ve en los apóstoles a los primeros pilares de la Iglesia, enviados por Cristo para extender el mensaje del reino de Dios. La institución de los sacramentos, como el bautismo y la Eucaristía, se remonta también a los mismos evangelios, donde Jesús da instrucciones a sus discípulos sobre la celebración de estas prácticas esenciales. Mateo 28:19, Lucas 22, 19-20. Estos elementos son, para la Iglesia, las primeras manifestaciones de una estructura organizada y sagrada. 2. La misión de los apóstoles y el origen de la sucesión apostólica. Después de la resurrección de Jesús, los apóstoles tomaron la misión de difundir la fe cristiana, tal como Jesús les encomendó en Mateo 28:19, id y haced discípulos a todas las naciones. Los apóstoles, fortalecidos por el Espíritu Santo en Pentecostés, comenzaron a predicar y a establecer comunidades de fe por todo el Imperio Romano. La Iglesia Católica considera estos actos como el comienzo de una estructura organizada de comunidades cristianas, que mantendría unidad en la doctrina y en la fe. La sucesión apostólica es fundamental en el catolicismo y sostiene que los obispos actuales son sucesores directos de los apóstoles. Esta continuidad en la autoridad y el magisterio es lo que asegura, según la Iglesia Católica, que sus enseñanzas se mantengan fieles a la doctrina original transmitida por Cristo. En Hechos de los Apóstoles, se relata cómo los apóstoles elegían a sus sucesores para guiar a las nuevas comunidades cristianas, Hechos 1, 15-26. Un proceso que se convertiría en la base de la estructura jerárquica de la Iglesia Católica, con los obispos, sacerdotes y diáconos en posiciones de servicio y liderazgo. 3. El papel de la tradición y de la Biblia en la doctrina católica. El catolicismo se basa tanto en la Biblia como en la tradición apostólica. La Iglesia Católica sostiene que la revelación no se encuentra únicamente en las Escrituras, sino también en la tradición, es decir, en el depósito de fe que se ha transmitido a través de los siglos y que incluye las enseñanzas, liturgias y doctrinas formuladas por los padres de la Iglesia y por los concilios. San Pablo, en sus epístolas, menciona la importancia de la tradición oral que se mantenía en las comunidades cristianas, 2 Tesalonicenses 2:15. Para la Iglesia Católica, esta tradición es igualmente inspirada y necesaria para entender plenamente el mensaje de la Biblia. Los primeros padres de la Iglesia, como San Ignacio de Antioquía, San Clemente de Roma y San Ireneo de León, escribieron cartas y tratados que defendían y explicaban la fe cristiana. Y estos escritos son considerados parte del depósito de la tradición apostólica. 4. Los sacramentos, signos instituidos por Cristo.
Uno de los pilares del catolicismo es la práctica de los sacramentos, que la Iglesia considera signos visibles de la gracia instituidos por Cristo. Estos incluyen el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la reconciliación, el matrimonio, la unción de los enfermos y el orden sacerdotal. La base de los sacramentos se encuentra en los Evangelios y las cartas apostólicas del Nuevo Testamento. La Eucaristía, por ejemplo, tiene su origen en la Última Cena, cuando Jesús, tomando el pan y el vino, dijo a sus discípulos: «Haced esto en memoria mía», Lucas 22, 19-20. La Iglesia Católica ve en los sacramentos la forma en la que Cristo continúa su obra redentora a través de su Iglesia, dotándola de una vida espiritual y sacramental que permite a los fieles vivir en comunión con Dios. 5. El crecimiento y expansión del cristianismo primitivo. El cristianismo primitivo enfrentó numerosas persecuciones en sus primeros 3 siglos, sin embargo, se expandió rápidamente. La Iglesia Católica considera esta expansión como el cumplimiento de la misión de Cristo a los apóstoles de hacer discípulos en todas las naciones. Este crecimiento no solo fortaleció la estructura de la Iglesia, sino que también contribuyó a la consolidación de los textos y doctrinas que serían fundamentales para la fe católica. Con el Edicto de Milán en el año 313, el cristianismo fue legalizado, lo que facilitó la organización de la Iglesia y el establecimiento de concilios para definir y aclarar las doctrinas centrales. El Concilio de Nicea en el 325 es un ejemplo de cómo la Iglesia comenzó a formalizar sus enseñanzas, reafirmando la naturaleza divina de Cristo y estableciendo el credo niceno. Una declaración de fe que aún hoy es recitada por los fieles católicos. 6. El rol de Pedro y el papado, la piedra angular del catolicismo. La Iglesia Católica sostiene que el rol de Pedro como líder de los apóstoles y su establecimiento como el primer papa es central para la estructura de autoridad de la Iglesia. El papado representa la unidad y continuidad de la Iglesia, con el papa como sucesor de Pedro y cabeza de la Iglesia en la tierra. Esta jerarquía no solo mantiene la unidad de la doctrina, sino que también permite a la Iglesia responder a las necesidades espirituales de los fieles a lo largo de los siglos. En este sentido, la figura del Papa es vista como un guía espiritual y el vínculo con los orígenes de la Iglesia, ya que, según la doctrina católica, es el representante de Cristo en la tierra. Los concilios ecuménicos, como el de Trento y el Vaticano II, han reafirmado la importancia del papado en la vida de la Iglesia, recordando su función de proteger y guiar la fe católica. Conclusión: la continuidad de la misión apostólica. Los verdaderos orígenes del catolicismo están profundamente enraizados en la vida y enseñanzas de Jesús, tal como se transmiten en la Biblia y en la tradición de los apóstoles. El catolicismo actual, a más de 2000 años de sus orígenes, sigue siendo una de las religiones más influyentes y extendidas en el mundo. Para comprender su estado actual, es necesario mirar cómo el catolicismo ha evolucionado desde sus orígenes, adaptándose a distintos contextos culturales, sociales y políticos. Y cómo hoy mantiene una conexión con las enseñanzas y misión de Jesús y los apóstoles. Esta religión, que tiene sus raíces en el mensaje de amor, redención y justicia social de Jesucristo, ha atravesado siglos de cambios y desafíos. Sin embargo, continúa desempeñando un papel central en la vida espiritual de millones de personas en todo el mundo. 1. El catolicismo primitivo y el legado apostólico. Desde sus inicios, el catolicismo ha sido más que una colección de creencias, ha sido una comunidad viviente inspirada por las enseñanzas de Cristo y dirigida por los apóstoles. El mensaje de Jesús, transmitido por sus discípulos y luego por los primeros padres de la Iglesia, sentó las bases de lo que hoy conocemos como catolicismo. Este legado apostólico se fue consolidando a través de la sucesión apostólica, es decir, la transmisión de la autoridad y las enseñanzas desde los apóstoles hasta los obispos actuales. Este principio sigue siendo una característica distintiva del catolicismo en la actualidad, donde el Papa, los obispos y los sacerdotes desempeñan funciones de liderazgo espiritual y doctrinal. 2. La Biblia y la tradición, fuentes inmutables de fe. Para la Iglesia Católica, la Biblia y la tradición apostólica siguen siendo las dos fuentes esenciales de fe. En la actualidad, la Iglesia Católica reafirma la importancia de interpretar las Escrituras a través de la tradición y el magisterio, la autoridad de enseñanza de la Iglesia.
En un intento de conservar la pureza del mensaje cristiano tal como fue transmitido desde sus orígenes. La Biblia, en este sentido, no se ve solo como un texto histórico, sino como la palabra viva de Dios, que se actualiza constantemente en la vida de la Iglesia y sus fieles. La interpretación guiada de la Escritura permite que los católicos aborden temas contemporáneos sin perder de vista la esencia de su fe. 3. El rol de los sacramentos, signos de gracia en la vida moderna. Los sacramentos, que según el catolicismo fueron instituidos por Cristo, continúan siendo un aspecto fundamental de la vida católica. Los 7 sacramentos, bautismo, confirmación, Eucaristía, penitencia, unción de los enfermos, matrimonio y orden sacerdotal, no solo marcan momentos importantes de la vida de los creyentes, sino que son considerados fuentes de gracia que ayudan a los fieles a vivir una vida en comunión con Dios. En la actualidad, aunque algunos católicos han cuestionado ciertos aspectos de la práctica sacramental, la Iglesia insiste en su valor espiritual y transformador. La Eucaristía, en particular, sigue siendo el centro de la vida católica, vista como el mismo cuerpo y sangre de Cristo, un vínculo constante entre Dios y sus fieles. 4. El papado y el liderazgo global. Desde los tiempos de San Pedro, considerado el primer papa, la Iglesia Católica ha contado con una estructura jerárquica en la cual el papa, como líder supremo, juega un papel crucial. Esta estructura ha permitido a la Iglesia Católica mantener una dirección unificada y responder a los desafíos del tiempo con una voz coherente. Hoy, el Papa sigue siendo una figura global de liderazgo espiritual, respetada no solo por los católicos, sino también por muchas personas de otras creencias. El actual Papa, Francisco, ha buscado abordar problemas globales como la justicia social, la paz, el cambio climático y el diálogo interreligioso. Esta misión de acercamiento y de respuesta a temas urgentes demuestra cómo el catolicismo, aunque mantenga sus tradiciones, también se adapta y busca ser una fuerza positiva en el mundo moderno. 5. Catolicismo y justicia social, la misión en el mundo contemporáneo. Un aspecto fundamental del catolicismo actual es su compromiso con la justicia social. Desde sus orígenes, la Iglesia ha buscado defender la dignidad humana, proteger a los más vulnerables y promover la paz. En el siglo XIX, la Iglesia comenzó a desarrollar lo que hoy se conoce como la doctrina social católica, en respuesta a las injusticias derivadas de la revolución industrial y el capitalismo desenfrenado. Actualmente, el catolicismo está profundamente comprometido con causas sociales como la pobreza, la educación, la protección del medio ambiente y los derechos de los inmigrantes y refugiados. La Iglesia Católica ha establecido instituciones de caridad, hospitales y escuelas en todo el mundo, convirtiéndose en una de las mayores fuerzas de ayuda humanitaria. Este compromiso es visto por los católicos como una continuación del mensaje de amor y servicio de Cristo, quien enseñó a amar y servir a los demás. 6. El catolicismo en diálogo con el mundo contemporáneo. A medida que el mundo avanza, surgen nuevas cuestiones morales y éticas que desafían a la Iglesia Católica a reevaluar y comunicar su posición. En temas como la bioética, la tecnología, el matrimonio y la sexualidad, la Iglesia se ha mantenido fiel a sus enseñanzas tradicionales, pero también busca entablar un diálogo respetuoso con el mundo moderno. El Concilio Vaticano II, 1962 a 1965. Fue un momento histórico en el que la Iglesia abrió sus puertas a una mayor comunicación y entendimiento con la sociedad y con otras religiones. A partir de este concilio, el catolicismo se ha visto impulsado a una mayor participación en el ecumenismo, diálogo con otras denominaciones cristianas y el diálogo interreligioso, buscando construir puentes y fomentar la paz en lugar de fomentar divisiones. 7. Desafíos internos, la fe en tiempos de crisis. El catolicismo actual también enfrenta desafíos internos que ponen a prueba su capacidad para mantener su relevancia y su integridad. Entre estos desafíos, la secularización de las sociedades, la pérdida de fieles y los escándalos de abuso han generado un ambiente de crisis y autoevaluación en la Iglesia. La Iglesia Católica ha enfrentado críticas y ha tenido que implementar reformas en diversas áreas para restaurar la confianza y proteger a sus fieles. Al mismo tiempo, esta crisis ha llevado a muchos líderes católicos a reflexionar sobre la necesidad de transparencia y renovación espiritual, recordando los valores de humildad y servicio que Jesús enseñó.
A pesar de estos desafíos, la Iglesia Católica sigue siendo una de las instituciones religiosas más importantes del mundo y continúa atrayendo a nuevos creyentes, especialmente en regiones como África y América Latina. 8. El catolicismo en la vida cotidiana de los fieles. Para millones de personas, el catolicismo no es solo una religión, sino una forma de vida. La devoción personal, la participación en los sacramentos, la oración y la vida comunitaria son aspectos fundamentales de la vida católica. Las devociones marianas, como el rezo del rosario, las peregrinaciones y la celebración de fiestas religiosas son prácticas que conectan a los fieles con la historia y la tradición de la Iglesia. En tiempos modernos, muchos católicos también buscan vivir su fe en sus relaciones familiares, en el trabajo y en su participación en la sociedad, siguiendo las enseñanzas de la Iglesia sobre el amor, el perdón y la compasión. Conclusión: el catolicismo como tradición viva. A lo largo de los siglos, el catolicismo ha demostrado una capacidad notable para adaptarse a distintos contextos y superar crisis, manteniéndose fiel a su misión y a las enseñanzas de Jesús.